Es un trinomio importante. La Corte de Cuentas de la República, un sistema judicial fuerte, independiente, que no sea corrupto, y una Fiscalía General de la República, digo, es un trío importante para combatir la impunidad en nuestro país, para combatir la corrupción, el crimen organizado, el crimen de cuello blanco. Recuerde usted que la Policía Nacional Civil es un ente auxiliar al final, ¿no? Auxiliar a la Fiscalía General de la República de nuestro país. Pero ha habido, usted sabe, en la historia, en administraciones anteriores, muchas críticas incluso del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde con mucha valentía ha señalado que el sistema judicial nuestro continúa siendo un sistema judicial muy cuestionado, por no utilizar la palabra corrupto. Pues obviamente habrá jueces buenos, hay jueces buenos, como hay policías buenos. Pero digo, todo eso, Ramón, es importante al final conjugarlo y despartidizarlo, ¿no? Y tener, digamos, entidades o instituciones fuertes en el país. Sí, no, efectivamente. ¿Estamos lejos o cerca de eso? Yo creo que todavía estamos algo lejos. Hay que estar claros que en realidad el país necesita una transformación estructural en términos institucionales. En realidad, hacer y comprometerse por una reforma política que transforme toda la estructura del Estado es ahora un paso fundamental. Nosotros le hemos planteado que hay que visualizarlo a mediano y largo plazo. Incluso hemos planteado que esta reforma política requeriría de al menos 6 periodos legislativos. Es decir, que si lo proyectamos de aquí al 2030, pudiéramos en estos 6 periodos legislativos avanzar de verdad en una verdadera transformación del Estado. Y planteo esto porque no solo se trata de ir haciendo reformas sin pensar que la institucionalidad requiere de fuerte inversión para que se desarrolle. Por ejemplo, Corte de Cuentas de la República. En primer lugar, uno tendría que pensar que lograr la independencia partidaria podría implicar en realidad partir de la separación de las funciones de la Corte de Cuentas. Es decir, que haya un órgano que en verdad se dedique a los procesos de auditoría preventiva y post de la administración pública, de manera de garantizar una Contraloría General de Cuentas que acompañe, que sea acompañante de los procesos administrativos para que se prevenga de verdad la corrupción, pero que también que mediante los mecanismos de auditoría pueda detectar donde hayan casos de corrupción. Y por otra parte, que exista el órgano jurisdiccional de Corte de Cuentas, es decir, jueces, magistrados especializados en materia de cuentas públicas, de tal manera que si alguien ha cometido un delito por administración indebida de los recursos públicos, existe el mecanismo institucional, jurisdiccional, a partir del cual se debe de darle seguimiento. Ambas entidades deben de desarrollarse, ambas entidades necesitan financiarse. Esto no lo vamos a lograr en 2 años, en 3 años, me explico. Una Fiscalía General de la República que tenga, como ya hemos señalado, la capacidad de investigación, requiere de que se le entregue mucho más financiamiento, que se entregue mucha más capacidad operativa, territorialmente hablando, más recursos humanos especializados. Esto implica que no solo interesa que se logre un procedimiento independiente en el momento de la elección, sino sobre todo si efectivamente esa entidad va a tener la capacidad de trabajar independiente con la calidad que debe de hacerse. Un órgano judicial, ¿verdad? Hemos estado discutiendo todo el tema de la actuación de la Sala de lo Constitucional. El debate se encuentra en: ¿es necesario elevar a rango constitucional y convertir la sala en una sala, en una Corte de lo Constitucional y que sea totalmente independiente de la Corte Suprema de Justicia? Esto puede ser muy favorable para avanzar en el control constitucional separado de la Corte Suprema. Esto implicaría también que esa nueva institucionalidad tenga que invertírsele, inyectarle recursos, claro, desarrollar su infraestructura y su estructura, etcétera. Es decir, por eso hemos señalado, hablar en realidad y entrar ahora en el marco del acuerdo sexto resultante de las reuniones de negociación en Casa Presidencial, lo que nosotros esperaríamos es que podamos
establecer en primer lugar una gran agenda de reforma política institucional del Estado salvadoreño que nos lleve a una verdadera transformación del Estado para poder fortalecer la democracia y crear condiciones efectivas de desarrollo para el país. Esta agenda debería de perfilarse en los próximos años y determinar qué de esa agenda es posible que podamos alcanzar en este periodo legislativo. Por lo tanto, en realidad el análisis y el debate del conjunto de temas para una verdadera reforma política del Estado, en realidad son muchos más de estos tres que acabamos de señalar. Incluye Tribunal Supremo Electoral, ley de partido, control del financiamiento, una nueva institucionalidad que sea garante de controlar el financiamiento de los partidos políticos. Es decir, en realidad necesitamos un debate. Sí que estamos comprometidos con la democracia y con el desarrollo de El Salvador, los partidos políticos son los llamados a que se genere esta mesa de diálogo, esta mesa de negociación, pero en una lógica de mediano y de largo plazo para que evitemos seguir haciendo parches. O sea, no se vale que quieran aprobar o ratificar una reforma constitucional solo para sellar el control de los partidos políticos. Y esta generación de partidos políticos, de dirigentes de partidos políticos, no voy a mencionar nombres porque ya todo el mundo los conoce, ¿será capaz de poder integrar, de poder sentarse a una mesa y viabilizar estas reformas de las cuales tú estás hablando? Porque para algunos hacer eso sería como hacerse una especie de harakiri, ¿no? Sí, yo creo que todavía no estamos del todo preparados, pero aquí es donde yo señalaba hace un momento, pero sí hemos avanzado. Y yo creo que la presión que ha habido de la sociedad civil, y por eso es importante cada vez más que nos involucremos en la opinión, que cada vez más nos involucremos en presionar para que este tipo de discusión sea el que comience a prevalecer. Por ejemplo, ¿qué debemos de demandar a los partidos políticos en la nueva campaña? No se vale que se siga queriendo demostrar quién es el partido que mejor administra el vaso de leche o quién entrega en menor tiempo el uniforme. Es que yo creo que eso lo podrá hacer cualquier gobierno. El asunto de fondo es quién puede administrar un país para que lo lleve de verdad a un nivel tal que fortalezca la institucionalidad y que llegue a tener la capacidad para prestar unos servicios públicos e implementar unas políticas públicas que de verdad saquen de la vulnerabilidad y de la pobreza a una parte importante de la población que ahora sigue sumida en pobreza. Porque es cierto, el vaso de leche... Una administración más eficiente, obviamente, ¿no? Obviamente más eficiente. ¿Y qué pasa entonces, Ramón, por lo que hemos estado hablando? Es decir, por cerrar las puertas de salida, ¿no? De mucha plata que debería estar en función de la población salvadoreña, debería estar en función de mejorar las escuelas, las clínicas, las carreteras, los caminos, etcétera. Claro, por eso digo, y ahora es la oportunidad, ¿qué vamos a demandarle? Que hay que demandar más seriedad y más responsabilidad a los partidos políticos. ¿Qué de verdad están proponiendo para el país? ¿Qué cambios profundos de verdad, qué transformaciones profundas de verdad están proponiendo al país? Creo que políticas públicas orientadas a contribuir para que la gente pobre pueda tener más acceso a condiciones de salud. Claro. Creo que son políticas fundamentales, importantes para el país, pero las estratégicas para el país están en el orden de discutamos en serio fiscalidad del país. Este es un tema crucial, porque no podemos hablar que vamos a fortalecer la Fiscalía y la Corte de Cuentas y de dónde vamos a financiar estas instituciones. Si no hay discusión seria de la fiscalidad del país, no es posible invertir en más democracia y en más desarrollo. Tema que no le gusta a muchos también, ¿no? Tema o a algunos que no les gusta también. El tema de la fiscalidad, el tema de la... Mira, hay que trabajar el tema de la evasión, de la elusión, pero también el tema de la responsabilidad fiscal, de la carga fiscal. Claro. Y aquellos que de verdad, pues así es, aquellos que ganan más de verdad tienen que aportar más a este país, muchas veces en solidaridad de aquellos que no tienen ingresos en El Salvador, ¿no? Así que esa debería ser la lógica de un país democrático, moderno y con más justicia. Claro, claro, y complementarias con políticas porque todo el mundo dice, sí, pero el gasto social, de acuerdo, hay que incluir entonces ley de probidad,
ley de enriquecimiento ilícito. O sea, es un conjunto de elementos que se van articulando alrededor de toda la política pública para garantizar que la población pueda tener mejores opciones de mejorar su vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ir con Carolina Mengíbar para actualizar el tráfico vehicular. Carolina. Gracias, Romeo. Si bien es cierto, a esta hora de la mañana luce fluido el tráfico sobre la carretera Los Chorros, nos reportan a través de nuestra cuenta de Twitter, @noticierohechos, de que la situación se está complicando en la calle Alboquerón, una de las rutas alternas, debido a la carga vehicular, sobre todo del transporte de carga. Recordar que en esa zona hay que conducir con precaución debido a las curvas pronunciadas. A continuación veamos qué sucede en Alameda Roosevelt gracias a las cámaras de IWP. En este momento, pues carga vehicular pesada, ¿no? Sobre el carril que viene desde la Plaza Salvador del Mundo hacia el centro de San Salvador. El carril contrario, despejado, si usted viene desde el centro hacia el norte de la capital. Seguimos con el Boulevard de los Próceres. Fluido el tráfico en ambos carriles, sin ningún problema por el momento para nuestros amigos automovilistas. Finalmente, seguimos con la carretera Panamericana. En este caso, pues sigue lento el tráfico, como les informaba anteriormente. El panorama no ha cambiado mucho. Esta fila que ustedes observan se extiende hasta la Ceiba de Guadalupe. Sin duda, una mañana bastante complicada para nuestros amigos automovilistas. También nos reportan de que a raíz del accidente de tránsito en el que lamentablemente murió un motociclista a 300 metros del semáforo de la Gloria, se ha generado caos vehicular, nos reportan conductores del transporte público y particular. Ellos han tomado como ruta alterna la calle Mariona. Sin embargo, a raíz de la carga vehicular en esa zona se está volviendo pesado, sobre todo a la altura de Ciudad Corinto. Con esa información nos vamos a pausa, pero regresamos con el cierre de Hechos AM.